Una semana antes de mi boda, su prometido dijo que su ex siempre sería parte de su vida, y que si no le gustaba, cancelara la boda. Ese ultimátum cambió todo. Esta es la historia de cómo se levantó de la mesa, cómo enfrentó las pérdidas, la reacción de su familia, el derrumbe de su vida, y cómo construyó una mejor desde cero. Debería haberlo presentido durante la cena de ensayo, pero estaba demasiado concentrada en evitar que mi madre se quebrara frente a su copa de vino. La casa de mis futuros suegros, enorme y fría, estaba llena de 23 personas forzadas a fingir que aquello era una celebración. Recuerdo a mi prometido levantándose con su copa, hermoso con la camisa azul que yo misma había elegido, y como todavía me agitaba el estómago después de 5 años juntos. Esperaba un brindis sencillo, pero en cambio lo escuché anunciar que Vanessa, su primer amor, siempre formaría parte de su vida y que ese vínculo no desaparecía por una boda. El silencio cayó como un golpe. Vi la aprobación en los rostros de su familia y entendí que lo habían preparado. Siguió hablando de relaciones evolucionadas y de la necesidad de que yo respetara su vínculo con ella. Miré el mantel blanco intentando calcular cuánto dinero perdería si cancelaba. Sentí mis manos temblar, pero mantuve mi expresión firme. Cuando convirtió su discurso en un ultimátum, algo dentro de mí se alineó con una claridad absoluta. Me levanté y acepté su propuesta implícita, cancelar la boda. El caos alrededor no me detuvo. Tomé mi bolso, llamé a mis padres y salí. Él intentó detenerme, pero ya no había vuelta atrás. Yo también había elegido. Mientras caminaba hacia el auto de mis padres, los gritos que estallaban dentro de la casa quedaban atrás como un eco ajeno. Mis manos temblaban, no por duda, sino por una calma feroz que recién empezaba a instalarse. Mi madre miraba hacia atrás con inquietud, y yo avanzaba con una seguridad que no recordaba haber sentido en años. En el auto, el asentimiento silencioso de mi padre a través del retrovisor me sostuvo más que cualquier palabra. El trayecto fue mudo, denso, pero extraño en su consuelo. Mi teléfono vibraba sin descanso, una cadena de insistencias que dejé boca abajo. 5 años desaparecían en el momento exacto en que había pronunciado aquel está bien. Cuando llegamos a la casa que había comprado a mi nombre, me envolvió una paz inesperada, mezclada con miedo, duelo y la anticipación agotadora de todo lo que tendría que deshacer al día siguiente. Mis padres no pidieron explicaciones, me ofrecieron té, un cardigan y una presencia silenciosa que me sostuvo hasta que se fueron. Me quedé sola frente al vacío de mi hogar, escuchando el zumbido constante de mi teléfono y leyendo apenas 3 mensajes antes de soltarlo como si quemara. Después, abrí mi laptop, encontré el contrato con Patricia y redacté el correo que cancelaba la boda. Al enviarlo, sentí el golpe seco de una puerta cerrándose para siempre. Llegaron más mensajes y decidí apagar el teléfono por completo, dejando que el silencio llenara la cocina oscura mientras la casa crujía suavemente a mi alrededor. Esta casa, la que compré antes de que él se mudara, la misma que nunca consideró suficiente porque no era enorme, ni estaba en el barrio adecuado, ni cumplía sus estándares inflados. Me golpeó entonces la claridad de todos esos pequeños comentarios que había pasado por alto, mis elecciones cuestionadas, mis amigos minimizados, mi carrera ridiculizada. Mi mundo reducido hasta que solo quedaban sus opiniones y la evolución que su familia predicaba como excusa para que él hiciera lo que quisiera mientras yo debía agradecer su supuesta honestidad. El mensaje de mi hermana llegó desde el teléfono de mis padres y, tras responderle que estaba bien y ver esas 4 palabras de orgullo, las lágrimas finalmente aparecieron. No era tristeza, era el desahogo brutal de haberme defendido por primera vez en años. Sabía que a la mañana siguiente vendrían consecuencias, cancelaciones, pérdidas y reproches que su familia usaría como armas. Pero esa noche, envuelta en el cardigan de mi madre, sentí que recuperaba algo que había olvidado, a mí misma. Subí a mi habitación, me senté en mi sillón de lectura y dejé que esa sensación nueva, tenue pero firme, empezara a tomar forma. A las 8:15 de la mañana, Patricia me llamó con los números que temía escuchar. Casi $95,000 en pérdidas. Sentí el vértigo, pero también la certeza, había sido caro, sí, pero no más que seguir perdiéndome. Después de colgar, me quedé mirando mi café enfriarse mientras intentaba asimilar la cifra. $95,000. Recordé cómo su padre había insistido en pagar cada detalle de la boda, cómo había convertido cada gesto en un espectáculo de generosidad y control. Ahora, esa misma necesidad de impresionar se volvía en su contra. Mi teléfono vibró de inmediato al encenderlo, y dejé que su llamada cayera al buzón antes de escuchar su voz llena de furia, acusándome de arruinarles la vida por no saber manejar una simple conversación. Borré el mensaje sin dudar y contacté a mi abogada, quien confirmó que el ultimátum había sido público y que,
con 23 testigos, yo estaba protegida. A lo largo del día, su familia dejó una cadena de mensajes impregnados de rabia, manipulación y desesperación. Guardé cada uno, siguiendo las instrucciones de mi abogada. Patricia, atrapada en medio del caos, me confirmó que su padre incluso había intentado presionarla para falsificar documentos. Su apoyo silencioso me sostuvo más de lo que imaginaba. 3 días después, las amenazas legales se desmoronaron cuando mi abogada respondió con los hechos. Sin embargo, las recriminaciones continuaron hasta que la realidad social los alcanzó. Todos sabían lo que había ocurrido. No sentí victoria, solo un agotamiento profundo acompañado de una libertad nueva, inesperada y real. El golpe en la puerta llegó un martes por la tarde, 3 semanas después de la boda cancelada. Estaba revisando planos en la mesa del comedor cuando escuché la llave girar en la cerradura y sentí el estómago caer. Había olvidado que aún tenía una copia. Entró sin esperar, desalineado, agotado, con esa apariencia que antes me habría impulsado a consolar, pero que ahora solo me recordaba las razones de su derrumbe. Dijo que vivía allí, pero recordé en voz alta que la casa era mía, que él nunca había pagado nada y que, en esencia, siempre había sido un invitado. Observó la sala vacía de sus cosas, las mismas que yo había empacado en cajas apiladas junto a la puerta, y algo en su expresión cedió. Aún así, intentó convertirlo todo en una exageración mía, preguntando si realmente pensaba tirar 5 años por una discusión. Yo sabía que no había sido una discusión, sino la culminación de años de encogerme para encajar en sus expectativas. Cuando insinuó que mis límites eran anticuados, lo saqué de mi casa. Lo escuché cargar las cajas en silencio, cada viaje arrancando pedazos de un pasado que ya no quería sostener. Cuando finalmente se fue, esperé el colapso que siempre temí, pero en lugar de eso llegó una ligereza profunda, la sensación de haber recuperado el aire después de mucho tiempo. A la mañana siguiente dejé entrar al cerrajero y observé cómo cambiaba cada cerradura de la casa, incluso la de la puerta trasera. Cuando me entregó las nuevas llaves sentí que el espacio respiraba distinto, como si por fin volviera a pertenecerme después de 2 años compartiéndolo con él. Esa noche, mientras hablaba con mi padre y recorría la sala con la mirada, noté los huecos silenciosos donde antes estaban su equipo de videojuegos y sus cosas. Hasta el aire parecía más limpio. Por primera vez en meses dormí profundamente. Días después, mi peluquera fue la primera en mencionar la boda cancelada. Mientras me recortaba el cabello, escuchó mi historia con incredulidad, y pronto descubrí que muchos repetían rumores sobre mi supuesta inestabilidad. Su familia había iniciado una campaña para hundirme, sin recordar que 23 personas habían presenciado exactamente lo ocurrido. Las versiones reales comenzaron a expandirse, en el club campestre, en un club de lectura, en cada círculo social donde alguien de esa cena hablaba. La fachada progresista de su familia se derrumbaba y yo sentía cierta justicia silenciosa. Incluso un viejo amigo suyo admitió que lo que había hecho estaba mal y que él no manejaba bien las consecuencias. La humillación social parecía afectarlo más que cualquier pérdida económica. Un mensaje de mi hermana me hizo reír en voz alta al saber que intentaron desinvitarme de un evento y casi terminan boicoteados. Y entonces reapareció mi mejor amiga de la universidad, confesando que él me había ido aislando poco a poco. Esta vez pude escucharlo sin negarlo. Nos encontramos ese fin de semana y, entre risas y confidencias, recuperé una parte de mí que creí perdida. Por primera vez en mucho tiempo, me sentí realmente bien. Mientras conducía a casa esa noche pensé en cómo la verdad resiste incluso cuando alguien intenta reescribirla. Su familia había intentado presentarse como víctima y convertirme en la villana, pero un ultimátum dado frente a 23 personas no se borra con rumores. La caída social que enfrentaron fue inevitable. Perdieron la superioridad moral que cultivaron durante años y quedaron expuestos como manipuladores dispuestos a destruir reputaciones antes que asumir responsabilidad. Yo no tuve que defenderme, la verdad se encargó de hacerlo y cada testigo se volvió un eco de lo ocurrido. Y yo estaba libre, libre de su manipulación y de la presión constante de sus padres. La reivindicación fue agradable, aunque pronto descubrí que no la necesitaba, porque ya sabía que había hecho lo correcto. A través de mi prima supe lo que ocurría en su casa, peleas tan fuertes que los vecinos las escuchaban, una madre culpándolo por arruinarlo todo, un padre obsesionado con las deudas. Todos hundiéndose en la disfunción que yo había soportado 5 años. Un amigo en común me contó que él vivía otra vez en casa, dormía hasta el mediodía y apenas comía, atrapado entre padres que se culpan mutuamente y lo culpan a él. Intenté sentir compasión, pero recordé su arrogancia en aquella cena y la máscara progresista que su familia llevaba. Bajo la presión económica y la humillación pública revelaron lo que siempre fueron. Incluso Vanessa desapareció cuando él dejó de ser una ventaja, bloqueándolo mientras presumía su vida con alguien nuevo.
todo se desmoronó tal como debía. Y yo, lejos de esa casa convertida en campo de batalla, tenía mi tranquilidad, mi familia y mi vida retomando su forma. 2 meses después de la boda cancelada, estaba en una cafetería del centro cuando alguien ocupó el asiento frente a mí. Alcé la mirada, dispuesta a pedir con amabilidad que se moviera, y me encontré con el mejor amigo de mi ex. Siempre había sido diferente al resto de esa familia, sincero sin ser hiriente, directo sin necesidad de humillar, una rareza en un entorno que había vivido de apariencias. Se sentó con una cautela que nunca le había visto y, después de pedir un café, dejó caer una disculpa que parecía haber estado cargando por meses. Acepté escuchar, y supe que era una verdad difícil de decir. Había visto el deterioro de nuestra relación y había callado por creer que yo lo sabía todo o que no era su lugar intervenir. Me contó cómo mi ex hablaba de mí cuando no estaba, cómo me describía como demasiado tradicional, demasiado aferrada. Mientras sus padres celebraban su supuesto enfoque iluminado que siempre justificaba la presencia de Vanessa. Durante una hora escuché piezas sueltas que encajaban demasiado bien, fragmentos de un patrón que yo no había querido ver. Incluso supe que Vanessa había estado primero con él y luego con mi ex cuando resultó más conveniente. Aún así, lo que me sorprendió no fue la historia sino lo fácil que era estar allí, hablando sin miedo a ser juzgada. Volvimos a vernos varias veces después, solo café y conversaciones ligeras, un espacio donde no necesitaba actuar ni justificarme. 3 meses después me contó que mi ex quería hablar conmigo, no por arrepentimiento, sino por las consecuencias que estaba enfrentando. Descubrí que él también había sido presionado, acusado de traición por atreverse a seguir en contacto conmigo. Su respuesta había sido simple, estaba siendo tan leal como él merecía. En ese momento entendí que algo había cambiado. Esa amistad se había convertido en un lugar seguro que jamás había tenido en mi relación, respeto mutuo, límites claros, quietud emocional. No intenté nombrarlo. No necesitaba hacerlo. Bastó con agradecerle su compañía y sentir, con una calma inesperada, que algo nuevo y honesto estaba empezando a tomar forma. Por ahora, eso era suficiente. 4 meses después de la boda cancelada, finalmente hice lo que llevaba años postergando, reservé un viaje a Europa. 2 semanas sola entre Italia y Francia, entrando a museos sin negociar horarios, comiendo platos elegidos únicamente por mí, sin restricciones ajenas marcando mis decisiones. Durante años mi ex había puesto excusas cada vez que mencionaba viajar juntos, y en esas caminatas solitarias por Florencia y Roma entendí que nunca quiso acompañarme, no realmente. Deambulé por la Uffizi, levanté la vista ante el techo de la Capilla Sistina, probé una pasta cuyo aroma aún recuerdo. Tomé fotos solo para mí, hablé con desconocidos, me perdí sin miedo. Durante esas 2 semanas dejé de ser la prometida, la ex, la mujer juzgada por ser demasiado algo, volví a ser simplemente yo, disfrutando arte, comida y mi torpe italiano. Regresé más ligera, y en la oficina me esperaba la noticia de que el proyecto del teatro histórico había sido aprobado. Una comisión enorme, el tipo de oportunidad por la que había trabajado mientras relegaba mi vida durante 5 años. Acepté liderarlo con una certeza que me sostuvo en los meses siguientes, llena de visitas al sitio, reuniones y noches con planos. Mientras mi vida se llenaba de amigos que volvían, actividades nuevas y rutinas propias, también comenzaron a llegar señales inesperadas. El amigo de mi ex, ahora solo mío, empezó a aparecer con una naturalidad que no exigía nada. Entre cafés, confesiones sobre terapias y silencios cómodos, empecé a notar cómo mi corazón dejaba de temer y volvía a abrirse. El teatro crecía conmigo. Mis padres lo vieron y sintieron orgullo, yo también. Cada ladrillo restaurado parecía borrar un poco del pasado, dejando espacio para algo más verdadero. Cuando él me propuso cenar, pensé en mi viaje, en cómo había empezado todo, con una decisión tomada sola, sin miedo. No sé si aquella invitación era una cita o no. Solo sé que ya no necesitaba definirlo para sentirme completa. Había construido una vida propia, sólida, libre, y desde ese lugar todo lo que llegaba se sentía como un regalo en lugar de una compensación. 6 meses antes había dejado una relación de 5 años por negarme a aceptar un ultimátum. Ahora estaba al centro del proyecto más importante de mi carrera, con planes de una cena que me hacía sonreír, y una certeza íntima, a veces la mejor venganza es simplemente vivir bien. El artículo de la revista apareció un jueves por la mañana y, al verlo, sentí que una versión desconocida de mí misma emergía desde el papel. Estaba allí, en una página entera, en el vestíbulo semi-restaurado del teatro, sosteniendo el casco con una seguridad que parecía recién descubierta. El teléfono no dejó de sonar, antiguos colegas, profesores que me habían visto temblar en mis primeras presentaciones, amigos perdidos en el tiempo. Mis padres llamaron también,
y escuché a mi madre llorar de orgullo mientras mi padre apenas contenía la emoción. El artículo detallaba la complejidad del proyecto, su valor histórico y mi enfoque para equilibrar lo antiguo y lo moderno. Al leerlo, casi no reconocía a esa mujer firme y capaz que describían. 6 meses antes estaba atrapada en los preparativos de una boda que me hacía más pequeña. Ahora, en cambio, ocupaba un espacio que había construido con mis propias manos. La gala de reapertura del teatro llegó rápido, un evento formal donde cada detalle brillaba con la transformación lograda. Trevor, el antiguo mejor amigo de mi ex y ahora una presencia constante en mi vida, me acompañó con una naturalidad que me sorprendió. Lo vi recorrer el teatro con una mezcla de asombro y orgullo, y sentí por primera vez que alguien realmente entendía lo que ese trabajo significaba para mí. La noche avanzó entre felicitaciones, conversaciones, luces reflejándose en las arañas de cristal que había conseguido casi por accidente. Cuando me llamaron al escenario para recibir el premio, vi desde arriba los rostros que me habían acompañado, mi familia, mis amigas, y a Trevor al fondo, aplaudiendo con una convicción tranquila. Ese instante me pertenecía por completo. Después de las fotos y los brindis, nos quedamos en el balcón del teatro, ya casi vacío. Allí, entre el murmullo lejano de la ciudad, él confesó lo que llevaba tiempo conteniendo. Escucharlo admitir su interés, después de haber estado presente en mis peores días y en mi renacimiento, removió algo profundo en mí. Lo miré con atención, reconociendo en su gesto la honestidad que siempre había evitado en otros. Acepté lo que me ofrecía, porque también lo sentía. Al salir esa noche, su mano encontró la mía con una suavidad que no pedía permiso. Fue un gesto simple, natural, pero cargado de todo lo que había cambiado desde aquella ruptura. 6 meses atrás había llorado por una vida que no funcionaba. Ahora caminaba fuera del teatro que había devuelto a la ciudad, sosteniendo la mano de alguien que veía mi valor con claridad. Y sentí, sin necesidad de decirlo, que todo había empezado el día en que decidí no renunciar a mí misma. Un año después de la boda cancelada, me encontré en mi nuevo loft, aún rodeada de cajas, sintiendo una felicidad que se asentaba profundo, auténtica. La antigua casa cargada de recuerdos incómodos se había vendido de inmediato, y este nuevo espacio, con sus techos altos, ladrillos expuestos y un balcón que daba al centro, se sentía como un renacer construido desde cero. Mi negocio también había crecido más de lo que alguna vez imaginé. El proyecto del teatro se convirtió en una puerta abierta a 3 restauraciones adicionales, y ahora tenía un equipo propio. Una agenda llena y la sensación de estar avanzando hacia algo grande. Trevor y yo habíamos avanzado con calma, sin prisas ni presiones, hasta que mudarnos juntos simplemente tuvo sentido. Su familia resultó cálida y estable, un contraste absoluto con lo que antes había considerado normal. A su lado, mi cuerpo ya no se tensaba esperando críticas. Podía ser yo, con mis contradicciones y mis costumbres, sin miedo a no encajar. Mi hermana lo notó enseguida, y yo también, con él estaba más ligera. Una mañana, mientras tomábamos café en el balcón, Trevor mencionó que había visto a mi ex atendiendo en una boutique. Escucharlo me provocó una mezcla inesperada de pena y alivio. Su vida parecía haberse desmoronado en silencio, mientras la mía encontraba forma, estabilidad y alegría. Incluso mi madre, entre chismes y suspiros, confirmaba que todo alrededor de él se había reducido, desde la casa familiar hasta sus aspiraciones. Esa noche, cuando me quedé sola en el balcón mirando la ciudad encenderse, comprendí lo lejos que había llegado desde aquel ultimátum que casi me encadena a una vida que no era mía. Elegirme a mí misma había sido el punto de quiebre, y todo lo que había crecido desde entonces, mi carrera, mi paz, mi relación con Trevor, era la prueba de que valió la pena. 15 meses después de la boda cancelada, me enteré de todo lo que había pasado con mi ex y su familia, no porque lo buscara, sino porque en una ciudad como esta los chismes siempre encuentran su camino. Me contaron que habían perdido la casa grande y que ahora vivían los 3 en un departamento de 2 cuartos. Su madre lloraba constantemente por ello y él seguía ahí, atrapado, viviendo con ellos. Su negocio de coaching había fracasado por completo y nadie tomaba consejos de vida de alguien sin estabilidad propia. Vanessa, la figura central de su filosofía de relaciones evolucionadas, se había casado con un hombre de finanzas y lo había borrado absolutamente de su vida. Incluso sus antiguos amigos universitarios admitían ahora que todo estaba mal desde siempre, que nadie había tenido el valor de confrontarlo, y que él seguía repitiendo la misma historia, que yo había exagerado, que no había tolerado una conversación madura. Mientras él acumulaba pérdidas, casa, dinero, reputación, amistades, yo construía algo sólido. Mi carrera prosperaba, mi relación con Trevor se fortalecía, y mi hogar se sentía como un lugar seguro. Cada pieza de mi vida encajaba de una forma que jamás habría ocurrido si hubiera aceptado aquel ultimátum.
Entendí entonces que elegir mi propio valor había sido el verdadero punto de partida, no el final de algo. A veces, el universo responde de forma precisa, premia a quienes se eligen y deja a otros enfrentar las consecuencias de su propio ego. Yo, en mi cocina, con Trevor abrazándome por detrás y la cena en el fuego, solo sentí gratitud por haberme ido. Gratitud por todo lo que gané al no aceptar menos de lo que merecía.